con Andrea Samaniego. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas dominical. Se terminó el feriado por la batalla de Pichincha. Miles de turistas aprovecharon para descansar en los balnearios y parques que tiene nuestro país. Además, este fin de semana se desarrolló la posesión del presidente Daniel Noboa. Aún no se conoce cómo estará integrado su gabinete ministerial, pero ya firmó 3 decretos donde ratifica 2 autoridades y asignó funciones a su vicepresidenta. Aquí empezamos. Precisamente María José Pinto tendrá la responsabilidad de dirigir planes y proyectos en materia de salud mental, educación intercultural, embarazo adolescente y desnutrición crónica infantil. El presidente le asignó funciones en sus primeros decretos ejecutivos. La más clara muestra de confianza del presidente Daniel Noboa a su vicepresidenta María José Pinto fue durante su discurso de posesión en la Asamblea Nacional. No puedo terminar estas líneas sin agradecer a mi compañera de fórmula, María José. Tu empatía y entrega a los más vulnerables desde que fuiste ministra te trajo hasta aquí. Y qué alivio tener una patriota al lado. Tras ello, en el decreto número 3 le asignó funciones, las que están enfocadas principalmente en lo social. Tendrá a cargo los planes, programas y proyectos en las áreas de salud mental, educación intercultural bilingüe, el embarazo adolescente, la primera infancia y desnutrición crónica infantil. El constitucionalista Emilio Suárez considera que, a diferencia del periodo anterior en el que las relaciones con la ex vicepresidenta Verónica Abad se rompieron desde el primer día, la cercanía con Pinto transmite tranquilidad al país. Que da una tranquilidad enorme a la ciudadanía y al país en general. Definitivamente este conflicto presidente-vicepresidenta que lo vivimos mermaba la institucionalidad del país y generaba controversia en el sector público. En este decreto el presidente también encarga la coordinación, dirección y supervisión de proyectos con otras entidades del Estado. La asignación ahora a la vicepresidenta Pinto no es algo sorprendente, entiendo, y esto tiene que ver muchas veces con el enfoque y el perfil del vicepresidente. Entiendo que la actual vicepresidenta tiene un perfil muy social, muy cercano a la niñez y al desarrollo de la niñez, así que es por eso que el presidente, un poco tomando en cuenta estas aptitudes que tiene la vicepresidenta, le asigna estas funciones tan importantes. Noboa firmó 2 decretos más. En el uno ratificó a Stalin Andino González como secretario jurídico de la Presidencia de la República y en el otro decidió dejar a Cynthia Gelibert como secretaria de la Administración Pública. Por el momento no hay fecha para la posesión de sus ministros, por lo que aún se desconoce cómo estará integrado su gabinete. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El proyecto de ley de energía nuclear anunciado por el gobierno será sometido a revisión la próxima semana para su posterior envío a la Asamblea Nacional. La ministra Inés Manzano explicó que trabajan en esta iniciativa a la par de los proyectos de energía solar. El primer paso para que el Ecuador pueda pensar en energía nuclear como alternativa la dio el gobierno semanas atrás. Así lo aseguró la ministra Inés Manzano tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de un proyecto de ley de energía nuclear. Explicó que ya se firmaron 3 memorandos de entendimiento con el Organismo Internacional de Energía Atómica, por el cual deben pasar este tipo de iniciativas. Dijo que el objetivo es que este año llegue el texto a la Asamblea. Esto toma tiempo, pero eso es lo que hay que hacer. Ningún país y ningún país puede ni vender ni comprar a menos que pasen estas fases con el organismo. Manzano explicó que el proyecto inicial es que el país tenga energía nuclear compacta, es decir, que tenga reactores de menos potencia, pero que vayan desde 300 hasta los 600 megavatios. Sin embargo, dijo que este tipo es parte de lo que el gobierno busca generar, a más de la energía térmica y geotérmica. Que este año ingrese la ley, el proyecto de ley, y luego comienzan los acercamientos, que son los acercamientos con quienes han vendido, los países. La gira que hicimos con el presidente fue muy interesante porque hubo un país que también quería apoyarnos en eso. El experto en temas energéticos, Jorge Luis Hidalgo, considera que la intención del presidente Noboa es buena. Sin embargo, dice que un proyecto así es a largo plazo. Porque al final del día, si yo comparo precios, comparo maduración de tecnologías, maduración de conocimientos en el país entre la energía hidráulica y la nuclear, le apuesto a la hidráulica todavía, tengo su potencial enorme. Otra preocupación que nace de esta ambiciosa iniciativa del presidente es la ubicación de una posible planta nuclear, el manejo de residuos, así como la falta de mantenimiento que ponen en riesgo a proyectos del Estado. Se tiene que tomar más robustez de infraestructura en países que sean altamente sísmicos, como el caso del Ecuador,
y se tienen que tomar mayor cantidad de condicionamientos de seguridad. La ministra Manzano adelantó que el gobierno entró en negociaciones con empresas españolas para producción de energía solar. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. La Asamblea Nacional recién posesionada se configura como la más joven en la historia del país. Un 6,6% de los legisladores tienen menos de 26 años. Es la primera vez desde el retorno a la democracia que se ha configurado un legislativo bipartidista con dos grandes bloques a la cabeza. También la primera vez desde 2008 que el movimiento Revolución Ciudadana no logra controlar el poder legislativo. La fuerza superior ha pasado a manos del movimiento de gobierno Acción Democrática Nacional ADN, debido a alianzas con diversos sectores. De acuerdo a un análisis de la empresa Proyelítica, esto le permitirá al presidente implementar su agenda sin mayores contratiempos. Queremos una Asamblea Nacional que realmente trabaje las normas, todas las leyes, aprueba las leyes y fiscalice lo que tenga que fiscalizar en bien de los ciudadanos. Aunque algunos analistas han considerado la mayoría de votos alcanzada por el gobierno durante la primera sesión como algo frágil, le fue suficiente para obtener la presidencia, el control del Consejo de Administración Legislativa CAL y la presidencia en 13 de 15 comisiones. 2 le ha dejado a la Revolución Ciudadana. Todo el tema de niñez y adolescencia, y la segunda son el tema de derechos constitucionales, derechos humanos, etcétera. Y entonces, ¿no son importantes para ADN o qué es lo que está pasando? Finalmente se ha virado la moneda, la tortilla. Y esas son parte de los acuerdos políticos. Para el abogado y experto parlamentario Pablo Santillán, el no liderar las comisiones al interior de la Asamblea no es un limitante para la gestión de los legisladores, que podrán seguir aportando en las sesiones. La gestión de todo legislador es legislar y fiscalizar sin estos espacios. Esta Asamblea también se configura como la más joven de la historia del país, con una edad promedio de 42 años. El legislador más joven tiene apenas 19. Un 65% no tiene experiencia previa. Los partidos y todas las bancadas, ¿qué van a hacer para formar a todas estas personas que no tienen esta experiencia legislativa? Que tienen un reto histórico, tienen que prepararse y demostrar que están en condiciones de ejercer una legislatura a la altura de las circunstancias. Más allá de banderas políticas, ambos coinciden que una nueva asamblea es la oportunidad de que prime el interés nacional y una sola camiseta, la del país. Daniela Valencia, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa se reunió con su homóloga peruana Dina Boluarte en Carondelet. Además, el mandatario trató temas de seguridad y apoyo bilateral con las delegaciones de Emiratos Árabes Unidos, Bolivia y el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Una vez posesionado, el presidente de la República, Daniel Noboa, recibió en el Palacio de Carondelet a las delegaciones internacionales que lo acompañaron en su ceremonia de investidura este 24 de mayo. Primero mantuvo una reunión protocolar con la presidenta de Perú, Dina Boluarte. En ese espacio ratificaron las relaciones de cooperación, amistad y paz que hay entre ambas naciones desde hace 25 años. El tema de seguridad fronteriza también se trató en la reunión. Nos genera mucha satisfacción saber que democráticamente y en una fiesta el pueblo ecuatoriano eligió al presidente Noboa. Estamos acá para afianzar nuestros lazos bilaterales entre ambos pueblos. Más tarde recibió la visita del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Mostró su apertura para fortalecer las relaciones con el país norteamericano. Además, en la cita expresó su apoyo a Noboa. Creo que el presidente Noboa será uno de los grandes líderes en la historia del Ecuador. Creo que es el tipo de líder que Ecuador necesita en estos momentos. Parte de la agenda del jefe de Estado en este inicio del nuevo mandato fue el acercamiento que tuvo con el ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos. En la mesa de trabajo marcaron una posible hoja de ruta para encontrar oportunidades de inversión en sectores claves del Ecuador. También fue invitada la canciller de Bolivia. La democracia tiene que ser para fortalecernos, pero sobre todo trabajar por los que más lo necesitan. Es muy importante también trabajar por la integración regional. La tarde del sábado, Noboa fue parte de una reunión con la delegación de República Dominicana. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Este fin de semana, Daniel Noboa juró como presidente de la República. En un discurso más largo de lo habitual, prometió hacerle frente a las mafias y enfocarse en la inversión pública. El evento tuvo retrasos y algunos cambios.
Conforme se establecía en el cronograma, el acto debía iniciar a las 11 de la mañana en punto. Sin embargo, hasta después de esta hora, se continuaba recibiendo invitados, como fue el caso del primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien, al igual que en el 2023, fue el último en ingresar al Pleno de la Asamblea Nacional. Atención, vista de reloj. El reloj marcaba las 11:22 de la mañana. Y el carro presidencial se estacionaba en la Plaza Juan Montalvo. De ahí se bajó Daniel Noboa y su familia, quienes tras los honores de rigor fueron recibidos por el presidente de la Asamblea Nacional y Coidiario, Nils Olsen. Una vez en sus lugares y bajo la voz de mando de Olsen, el secretario dio lectura uno a uno a los puntos del orden del día. En total eran 12 y el cuarto contemplaba la toma de juramento de Daniel Noboa, quien obvió varios simbolismos, entre ellos la alzada de mano, y tampoco juró sobre ninguna Biblia ni la Constitución. Sí, juro. Posterior a este momento se hizo la colocación de la banda presidencial y otros rituales propios de la investidura, como la condecoración nacional de la Orden de San Lorenzo en el grado de Gran Collar. Y así llegaron las palabras del presidente constitucional del país, Daniel Noboa, quien dentro de un discurso de un poco más de 20 minutos hizo alusión a varios temas, iniciando con el político. Las dificultades las hemos enfrentado juntos, las oportunidades las hemos creado y las aprovechamos juntos. Y asimismo los golpes los hemos esquivado juntos, pero no solo los esquivamos, sino que los derrotamos juntos. Y esa es la esencia del Nuevo Ecuador. Nunca fue una campaña, es una forma de gobernar, firme contra el crimen, justo con su gente, visible con sus obras e indescifrable para la vieja política. De esta misma forma, entre dichos ya conocidos y juegos de palabras, parecía descifrarse nuevos mensajes, como el de no haber descartado la idea de la constituyente, la misma que muchos han llamado un desgaste político innecesario. Por eso, yo sé que mi deber no es alejarme de un conflicto porque nunca se había resuelto antes. En su discurso también hubo espacio para agradecer a su gabinete, pero aún más a las Fuerzas Armadas por no abandonarlo en lo que él llamó campo de batalla. Esta no es una lucha contra la delincuencia común, es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas, con redes que operan dentro y fuera del país, con el financiamiento, armamento y objetivos claros: desestabilizar al Estado y someter a la sociedad al miedo. Pero no queda todo ahí. El mandatario aseguró también dedicarse a la obra social. Habló del Quinto Puente, un proyecto que no despegó en su mismo periodo, de la creación de 200.000 viviendas y de una ley de energía nuclear. A nuestro país le urge modernizar sus refinerías y elevar su producción de gas natural con la incorporación de desarrollo de los bloques costa afuera. Esto lo lograremos con inversión extranjera, pública y privada. Con esto también prometió abrirse a la inversión internacional. Y en un acto diferente también a su primer periodo, agradeció a su actual vicepresidenta. Así se vivió una ceremonia de posesión con un discurso presidencial que rompió con sus propios límites en tiempo. Hubo espacio para hablar de la familia, citar a Marco Aurelio y hasta hablar en alemán. Das Wichtige ist nicht, neue Dinge zu tun, sondern sie so zu tun, als ob sie noch niemand getan hätte. Lo importante no es hacer cosas nuevas, sino hacerlas como si nunca nadie las hubiera hecho antes. Astrix Ingretel, Amazonas. Siendo uno de los invitados de honor a la ceremonia de posesión de Daniel Noboa, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cree que Jorge Glass es un preso político y respalda las denuncias de supuesto fraude electoral en Ecuador. Petro llegó al país como el invitado más incómodo del acto de investidura presidencial. Cuando su presencia en el acto de investidura presidencial de Daniel Noboa suponía un acercamiento en medio de las profundas diferencias ideológicas y políticas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declara que hay presos políticos en Ecuador. Creo que Glass es un preso político. En esta respuesta confirma lo que colgó en su cuenta de X a las 11:17, mensaje que lo subió apenas 5 minutos después de haber entrado a la Asamblea Nacional. En un largo texto se refiere a los vecinos de su país, Colombia, y dice: la población de la Gran Colombia está cruzada por denuncias sobre fraudes electorales, tanto en Venezuela como en Ecuador. Avala así las denuncias de supuesto fraude en el balotaje del pasado 13 de abril, pero prefirió referirse a un diálogo regional.
Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también. En sus redes le dio por hablar de la Gran Colombia, la soberanía y elecciones libres, una alusión que mereció la respuesta de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, al finalizar la posesión. Hemos visto invitados especiales internacionales, incluso que al inicio decían que el proceso estaba en duda, ahora han estado presentes aplaudiendo la posición del nuevo presidente de la República del Ecuador. No obstante, el texto de la cuenta de X de Gustavo Petro pareció calculado para el inicio del acto de posesión de Noboa. Hubo expectativa por su llegada al país. Era uno de tan solo 2 presidentes que asistieron. Sin embargo, fue incómodo. Se vio de frente con Dina Boluarte de Perú, pero no extendió la mano. Su saludo fue como una señal, muy poco cordial. Con poca cortesía, apenas tomó la muñeca de Raquel Peña, vicepresidenta de República Dominicana. Momento más incómodo cuando Gustavo Petro evita saludar con Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, quien se resigna al desaire. Sin saber estos entretelones, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, tuvo una lectura distinta sobre la presencia de Petro en el país. Yo celebro que haya estado aquí el presidente Petro y creo que eso manda un mensaje de la comunidad internacional hacia adentro, así que ojalá que lo escuchen. Muchísimas gracias. Lo cierto es que el incómodo invitado de honor también dijo en su mensaje de X que es fundamental la democratización de la antigua Gran Colombia y la liberación de los presos políticos. Escribió: por eso asisto al acto de posesión del presidente Noboa en el Ecuador. Le solicitaré liberar todos los presos políticos. Al finalizar el acto oficial le solicitamos aclaración sobre sus textos. Supimos que se refiere como perseguido al ex vicepresidente Jorge Glass, quien cumple 2 condenas por corrupción y es procesado en otros casos. Gustavo Petro confundió las preguntas, pero respondió. ¿Ha hecho usted un pedido al presidente Noboa sobre, habla usted de presos políticos? Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también. El diálogo nacional es la base fundamental de la paz y la democracia. ¿Pero usted no reconoce o reconoce las denuncias de fraude? Eso ha dicho en un mensaje suyo reciente. Creo que Glass es un preso político. Y pide retomar los proyectos de integración regional entre Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, países de esa antigua Gran Colombia que ahora mismo en la política caminan por separado. Fausto Yepes, Teleamazonas. Contamos que terminales terrestres de Guayaquil y Pascuales movilizaron a más de 200,000 pasajeros durante estos 3 días de feriado. Balnearios de la provincia de Manabí como Manta y también San Mateo fueron los más solicitados. Cientos de pasajeros comenzaron a retornar a la terminal terrestre de Guayaquil desde la mañana del domingo. Con maletas en mano y satisfacción de haber disfrutado unos días de descanso, las familias llegaron desde diferentes rincones del país tras aprovechar este feriado para salir de la rutina. Y es que este asueto fue una oportunidad para los turistas de recorrer diferentes puntos del país. Provincias como Manabí, Azuay, Santa Elena, entre otras más, estuvieron entre las más solicitadas, gracias a su variedad de atractivos turísticos. A pasar en familia, aprovechando pues el feriado, con mi familia, mis hermanas, mis sobrinos, a visitar una hija. Desestresarse. Sí, magnífico, pasé. Ahora sí, no queda más, sino regresar a la casa. Por otro lado, administradores de boleterías de la terminal terrestre de Guayaquil se mostraron satisfechos con el movimiento registrado durante el feriado. Según sus reportes, los días viernes y sábado fueron los de mayor flujo de pasajeros, destacando como destinos más solicitados los balnearios de la provincia de Manabí, como Manta, San Mateo y Canoa, así como las playas de Santa Elena, entre ellas Salinas y Montañita. Sí, hubo mucha afluencia, sí hubo buena acogida, los pasajeros sí se fueron a Manabí, sí, todo bien. Aquí los pasajeros viajan a Manta, Bahía, San Vicente, Puerto Viejo, Chone, sí. Salinas y Montañita. Sí, esos son los lugares más que la gente pregunta para viajar. Este feriado, además de conmemorar una fecha histórica para el país, volvió a cumplir su propósito de impulsar el turismo interno. Miles de familias se movilizaron hacia diferentes rincones del Ecuador, dinamizando la economía local en cada destino, disfrutando de los atractivos turísticos y gastronómicos que ofrece nuestro territorio. Ricardo Cruzati, Teleamazonas.
Más de 30.000 vehículos ingresaron a la provincia de Santa Elena desde el viernes 23 de mayo. Los principales balnearios visitados fueron Ayangue, San Pablo, Montañita, Olón y Salinas. Este feriado concentró a miles de turistas en los balnearios de la provincia de Santa Elena. De acuerdo al conteo vehicular de la Comisión de Tránsito del Ecuador, 30.000 vehículos ingresaron por la vía E40, mientras que según la Cámara de Turismo se registró alrededor del 70% de la ocupación hotelera. Hay una muy buena aceptación, estamos con muy buenos números, no estamos a un 100%, pero creo que un 60-70% de capacidad en toda la provincia. En ese sentido yo creo que el sector obviamente está bastante complacido. Operadores turísticos afirmaron que para estos días de asueto la expectativa no era tan alta. Sin embargo, existió un movimiento considerable, sobre todo para el sector gastronómico. Vinieron, pero no en cantidad, pero sí, estuvo aceptable, no ha sido como los otros feriados. Gracias a Dios sí se ha movido, estamos dentro de lo que se esperaba, ha llegado mucha afluencia de gente. Ayangue, San Pablo, Montañita, Olón y Salinas se convirtieron en los destinos de mayor afluencia. Muy lindo, ¿para qué? Comimos rico, hemos pasado bien, ha hecho rico sol y la playa increíble. Este lugar es muy acogedor, muy hermoso para pasar con familia, hubo olas altas. Está muy tranquilo para pasar en familia y estuvo súper bueno. El aguaje y oleaje no fueron impedimento para los bañistas, quienes en las playas autorizadas ingresaron al mar bajo la supervisión de guardavidas. El turista ha tenido muy buen comportamiento en este feriado, no hemos tenido novedades, han habido muchas prevenciones. El bloque de seguridad ejecutó operativos de control con la finalidad de precautelar y garantizar un feriado seguro para los visitantes. En Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas. Ahora vamos a Esmeraldas, porque los principales balnearios de esa provincia tuvieron un gran número de visitantes este feriado. Hoteles, restaurantes y comerciantes se reactivaron durante estos 3 días de asueto. Con un 65% de ocupación hotelera, la playa de Atacames recibió visitantes de varias ciudades como Quito y Barra, entre otros. Hermoso, 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 todo está bien, ha habido bastante gente, no ha hecho tanto sol, ha sido un clima maravilloso, espectacular, la comida igual, todo muy bien. Por un lado, dueños de restaurantes y hoteles se sintieron bastante satisfechos con la llegada de los turistas. De una u otra manera hay afluencia de público, se benefician muchísimas personas en lo que corresponde a la playa. Lo que es restaurantes, tiendas, bares, hoteles y toda la cadena turística. Pero también hubo quienes esperan que la situación mejore en los próximos feriados. En julio y agosto sí, ahí sí movido todos los días. Es uno de los mejores feriados de todo el año. La vida nocturna de los balnearios de Tonsupa y Atacames también se activó durante las noches de viernes y sábado. Con eso, Atacames se prepara para la llegada de la temporada de vacaciones de la sierra, meses que suelen ser buenos para la reactivación económica del cantón. Sofía Huir, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información para ustedes. El Pleno de la Asamblea fue convocado para este martes 27 de mayo para resolver el pedido de enjuiciar penalmente a la exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, dentro del caso Ligados, en el que se investiga el presunto delito de asociación ilícita. El pedido de Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, fue enviado a la Asamblea el pasado 22 de mayo. Según la investigación fiscal, Esther Cuesta aparece en los chats entre el secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y el ex consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga. Ellos mencionan a Cuesta, que para ese entonces era presidenta del Legislativo, como parte de un plan para evitar la posesión de Roberto Romero como superintendente de bancos. Otros temas: más de 10 detenidos, vehículos recuperados, además de decomiso de drogas y armas, dejan los múltiples operativos de seguridad activados en Quito durante este feriado. Las detenciones se lograron por las denuncias ciudadanas. Durante el feriado del 24 de mayo, la Policía Nacional desplegó operativos ininterrumpidos las 24 horas del día en diferentes sectores de la capital. En el sector de Carcelén, al norte de Quito, un individuo fue detenido luego de ser sorprendido cometiendo un robo a mano armada en un club nocturno. Al avanzar al club, efectivamente evidencian que ha existido el robo de unos instrumentos musicales, por lo que al ver la presencia del personal policial, el sospechoso sale en precipitada carrera
Al ser aprehendido, pues se verifica en su poder un revólver. En Colinas del Norte, 3 ciudadanos fueron capturados por el delito de porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Al momento de su detención, se movilizaban en un vehículo que, según el sistema policial, tenía una denuncia vigente por robo. Una vez identificado el vehículo, pues aprenden a estos ciudadanos, verifican la información. De igual manera, estos ciudadanos son de nacionalidad ecuatoriana, no tienen antecedentes y al interior del vehículo efectivamente se logra evidenciar un arma de fuego. Mientras tanto, en el nororiente de la ciudad, específicamente en el Valle de Nayón, una denuncia ciudadana permitió a los uniformados capturar a varias personas. Que en una motocicleta que se encontraba circulando se les encuentra a 2 ciudadanos, los cuales tenían 2 armas de fuego. En su poder se encontraban 4 teléfonos celulares, 7 indicios balísticos, una matrícula y amarraderas de plástico que se presume utilizaban para actos de secuestro. Posteriormente se sigue perfilando en el sector y se localiza un vehículo que, al detenerlo y al realizar la explotación de la información, podemos determinar que se trataba de un vehículo que se encontraba plaqueado y que había sido robado en el mes de marzo. Gracias a las cámaras de videovigilancia, agentes uniformados lograron frustrar el robo perpetrado por varios sujetos que intentaban sustraer bienes en un edificio ubicado en la avenida 10 de agosto. Realmente la Policía Nacional estuvo concentrada y brindando seguridad a todos los ecuatorianos. Durante el feriado del 24 de mayo, cerca de 3.000 efectivos operaron en la ciudad, dando un nuevo golpe a los antisociales. En Quito, Michelle Villasís, Teleamazonas. Más de 6 muertes violentas se registraron este fin de semana en Guayaquil y Durán. Entre uno de los casos está el asesinato de una madre de familia junto a sus 2 hijas. Desde enero hasta la fecha, la zona 8 registra más de 1.500 muertes violentas. Este fin de semana, la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, volvió a ser escenario de muertes violentas que han generado conmoción entre los habitantes. Uno de los hechos ocurrió la tarde del viernes en la calle 27 y la Q, en el suburbio de Guayaquil, cuando sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a un coordinador de una empresa de seguridad que operaba en la zona del Trinipuerto. Según versiones preliminares, el crimen estaría relacionado a que la víctima no accedió al ingreso de droga a la terminal portuaria, lo que habría desencadenado su ejecución. Mientras que en horas de la noche del mismo viernes, en el cantón Durán, una persona fue asesinada por sicarios que le propinaron más de 6 disparos y posteriormente rociaron su cuerpo con gasolina para prenderle fuego, lo que causó temor entre los moradores del sector. De acuerdo con las primeras investigaciones, este homicidio estaría vinculado a una disputa por territorio entre grupos criminales que operan en la zona. Una vez levantado el cadáver mediante el protocolo correspondiente, pues en el departamento médico legista pues indicará cuáles fueron la causa realmente, ¿no? Está aproximadamente un 30-40% de incineración del cadáver. Por otro lado, el sábado por la tarde, la violencia se trasladó al norte de Guayaquil, específicamente en la cooperativa Pie de Lucha, sector de Pascuales. Una madre de familia y sus 2 hijas fueron asesinadas dentro de su domicilio y a su vez un menor de edad resultó herido. Moradores del sector mencionaron que varios sicarios llegaron en 3 motocicletas y dispararon en reiteradas ocasiones. Hasta el momento, la Policía Nacional continúa con la investigación para esclarecer este crimen. Desde que arrancó el año hasta la fecha, más de 1.500 muertes violentas se han dado en la zona 8, que conforma Guayaquil, San Borondón y Durán, evidenciando la inseguridad que se vive en estos puntos de la provincia del Guayas, generando que el temor en sus habitantes crezca cada día más. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Marina del Ecuador detuvieron a 2 personas que no cuentan con antecedentes penales e incautaron explosivos, armamento, objetos robados y uniformes militares tras un allanamiento en el sector de la Primavera en Machala, provincia de El Oro. De acuerdo con las autoridades, este fue un golpe a la organización delictiva Los Boxeadores y Lobos Box. Total, se hallaron alrededor de casi de 7 viviendas. Algunos también terrenos baldíos, también se realizó una revisión donde se encontró varios cartuchos, varias escopetas. Es así que tenemos total 7 armas en este operativo. Tenemos varios tacos de dinamita. Hay que recalcar que estos tacos de dinamita
tienen una marca, esta marca procede desde el Perú, vemos que están trayendo lo que es explosivos, lo que es armamento. La Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas, ejecutaron un operativo en el sector de El Mangle, Cantón Sucre, provincia de Manabí. Tras un enfrentamiento reportado en el malecón del lugar, los uniformados lograron la detención de un ciudadano y otros 5 se dieron a la fuga. Las autoridades incautaron armas, motores fuera de borda y una lancha que días atrás fueron robados en la ciudad de Manta. Se incauta una lancha, 7 motores de fuera de borda que se presume fueron sustraídos en la ciudad de Manta y 3 armas largas, un fusil, una subametralladora y una escopeta. Cabe recalcar que hubo un enfrentamiento con la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas, porque el momento que van a verificar esta novedad son recibidos con disparos de armas de fuego y se produce un enfrentamiento. 7 personas resultaron heridas y 3 viviendas quedaron afectadas tras la deflagración de un cilindro de gas en el barrio La Estación en la ciudad de Riobamba. Los organismos de emergencia acudieron al lugar para atender a los heridos y rescatar a una persona que quedó atrapada en medio de los escombros. Quienes habitaban en los inmuebles afectados perdieron sus pertenencias y ahora buscan un lugar de refugio mientras se evalúan los daños.